Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por elegir nuevamente estar con nosotros para compartir todos los contenidos de nuestra señal universitaria y contarles lo que ves todos los días en Canal U. Nos encontramos desde las 7 y hasta las 8 de la noche. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien, tranquilo? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programón, quédense allí porque hoy nos vamos a centrar mucho, más allá de que siempre mostramos parte de toda la programación y lo unimos con la realidad, con lo que nos pasa cotidianamente. Hoy vamos a centrarnos mucho en lo que tiene que ver con la difusión de la ciencia, con la comunicación pública de las ciencias, que es un tema que ha venido cobrando auge en los últimos años, sí, en la Universidad Nacional de Córdoba en particular, pero también en muchos ámbitos, con un montón de particularidades, ¿no? Por un lado, bajar un poquito y sacar la ciencia de ese lugar a donde estaba puesto para el común de la gente, allí como alejado, encerrado. Por otro lado, para fomentar que la gente se vincule también con las ciencias. Bueno, por un montón de cuestiones que vamos a estar desarrollando, no con nosotros, sino con la gente que sabe. Y para eso, hoy hemos convocado al señor Alberto Díaz Añel. Él es doctor en Química Biológica, es licenciado en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, es docente, ¿qué más podemos decir? Especialista en comunicación pública de la ciencia, además es el que está a cargo precisamente de la especialización en la Universidad Nacional de Córdoba y como dato particular también es fanático de los monstruos. Hay que decirlo sí o sí. Sí. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Decide, Nicolás. Estás? Todo bien. Muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿el tema de los monstruos tiene que ver con que hayas querido venir a este programa o no necesariamente? No lo decís por nosotros. Pensé, no, mejor no, para quedar bien, para no empezar mal, digamos así. Lo dejamos así. Bueno, y a pesar de que estamos en una fecha muy particular, no sé si hacemos mal en decirlo, pero también de River. Sí. Hincha total. Hincha total, sí. Bueno, sí. A horas de la finalísima, sí. A horas de la finalísima, bueno, todo el mundo viviéndolo a su manera, el súper clásico del fútbol argentino. Bueno, Alberto, vamos a hacer un programa que tenga mucho que ver, además de tu especialidad como biólogo, con la difusión de las ciencias, ¿no? Sí. Ya un poco adelantada, es así, ¿no? Se está empezando a ver mucha más gente involucrada en esto de la difusión en los últimos años, podríamos decir. Sí, yo diría en los últimos 10, 15 años como que hubo una explosión de la comunicación pública de la ciencia, divulgación científica, como se le quiera decir, y un poco fue también apoyado por las instituciones, por el CONICET, aquí en Córdoba por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, provincial, así que bueno, y había mucha gente como que estaba oculta, por decirlo de alguna manera, haciendo en distintos lugares como divulgación científica, bueno, como Guillermo Goldes, por ejemplo, y bueno, y empezamos como a surgir, básicamente, como los muertos que surgen de las tumbas, hablando de monstruos, básicamente, y empezamos a aparecer por todos lados, así que sí, yo te diría que los últimos 10, 15 años es como que un boom de contarle la ciencia a la gente. Bueno, ya vamos a indagar en un ratito en cuanto a las causas, el por qué se está dando esto y las consecuencias que se quiere lograr también con la difusión, que es realmente muy, muy interesante. Han pasado por aquí algunas de las caras más reconocidas, podríamos decir. Me parece que con vos, Alberto, estamos cerrando el círculo de los rostros más conocidos respecto de esto. Hablo de Guillermo Goldes, del profe Javier Martín, estamos hablando de Franco Mir, que estuvo aquí, también. De Lucas Viano, bueno, sí. Y ahora Alberto Díaz Añel. Bueno, ¿listo para arrancar, les parece? Arrancamos, Y hablando de difusión de la ciencia, ¿con qué vamos a arrancar de eso? Bueno, nos vamos a meter directamente en un espacio que verdaderamente se ha consagrado para acercar la ciencia a la comunidad, en un lugar de muy fácil acceso, muy lindo verdaderamente, sí, una gran iniciativa común de la provincia y de la Universidad Nacional de Córdoba, y en donde en general también está abierto a los más chicos, ¿no? Para acercarnos. Estamos hablando del espacio de la Plaza Cielo Tierra, allí en el Parque Las Tejas, en el Parque Sarmiento, en donde se llevan a cabo muchísimas actividades y que de alguna manera cumplen este rol, ¿no? De acercar la ciencia a los cordobeses. Así es. Vamos allí y ya lo charlamos.
¿Cómo andas? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo bien. Maravillado. Ah, ¿te gusta? Contanos en dónde estamos. Bueno, estás en la Plaza Cielo y Tierra. Esto está ubicado en el Parque de las Tejas, entre Chacabuco, por aquel lado, y Valparaíso por este otro. A pocos metros del comienzo de la ciudad universitaria. A pocos metros con esa ciudad universitaria, Bueno, efectivamente. ¿qué es esto? Para el que no conoce nada, ¿cómo lo describirías? Mirá, este es un parque temático, un parque de ciencia. La plaza intenta mostrar, fascinar, intentar despertar vocaciones en la gente joven, en la gente no tan joven. La idea, primero que nada, es que esto es un museo de ciencia. Segundo, que está articulado como un paseo. Para el público esto es un paseo. Y No hay como- que saber de ciencia para poder apreciarlo. Primero, no hay nadie que no sepa nada de ciencia. ¿Cómo es eso? Yo no Todo sé el nada de mundo. ciencia. Si yo te preguntara, ¿vos sabés algo de astronomía? Vos capaz me vas a decir que no. No, claro. El sol sale y se pone todos los días, ¿lo sabías? Sí. Hay invierno y verano, ¿lo sabías? Sí. Bueno, algo sabes de astronomía, aunque no sea académica. Ajá. Y todo el mundo sabe algo de ciencia. Además, todos Bien. vivimos en un mundo muy mediatizado. ¿Quién no ha visto documentales? ¿No es así? Sí, sí. Bueno, entonces yo te decía, pero esto está articulado como un paseo, por lo tanto tiene que ser divertido, porque uno no pasea para aburrirse. A lo largo de todo el recorrido lo que hacemos es en la parte externa ver el parque astronómico, ¿sí? Donde vemos instrumentos relacionados con la astronomía, la meteorología. Luego tenemos la plaza didáctica, donde vemos hacemos algunos juegos sobre física, sobre principios físicos. Después también tenemos la Plaza de las Huellas, donde ahí vemos huellas de diferentes animales que vivieron en Argentina. Ajá. Y en diferentes periodos geológicos, ¿sí? En el Mesozoico, en el Cenozoico y en la actualidad. Y luego en la parte interna del edificio tenemos un recorrido a lo largo de todo lo que es el interior de la Tierra, ¿sí? Vemos sus diferentes capas, de qué se componen, qué podemos llegar a encontrar ahí. Vemos algunos procesos que ocurren en la Tierra a gran escala y también a pequeña escala. Después también está el agua, en donde vemos diferentes animales que vivieron en la era prehistórica, antecesores a los que tenemos ahora. Y aprendemos un poco sobre los ecosistemas que tenemos en Argentina actualmente, qué animales, qué ejemplos de algunos animales que tenemos ahí. Aprendemos un poco sobre el agua, sobre la concientización, la importancia de no contaminar, de cuidar los bosques. Y por último, tenemos la parte del aire, en donde vemos conceptos relacionados al movimiento de la Tierra, tenemos el péndulo de Foucault, eso también suele atraer un poco también. Bueno, allí estaba, un pequeño recorrido, una pequeña muestra de lo que es la Plaza Cielo-Tierra, que digo, en este espacio y en particular en Viracanolú hemos recorrido prácticamente todos la enorme cantidad de museos que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Este tal vez es el último, es el más, digamos, ayornado, porque es interactivo, porque tiene un montón de cosas, pero me parece que de algún modo Alberto condensa esto de algunos de los objetivos básicos de la difusión científica, ¿no? De llegar a los más chicos, de hacerlo atractivo, de bajarlo al común de la gente, entre otras cosas. Casualmente, Guillermo Goldes está involucrado tanto en la especialización como en la plaza, y son proyectos que fueron casi en paralelo. Yo me acuerdo cuando empecé la primera cohorte de la especialización fue en 2011, Guillermo era el director, y me acuerdo todo el proceso de traer el equipo del planetario, que fue una donación francesa, y después armar todo esto encima de ese equipo. Y todos los años, cómo llegó hasta la construcción y todo ese tipo de cosas, y fueron en paralelo. O sea, hay muchas cosas en común en el pensamiento de para qué está hecha la especialización y en esta plaza que fue construida justamente para eso, para difundir la ciencia y sobre todo para los más chicos, para todo el público en general, pero también para los más chicos. Para ser científico vos tenés que ser curioso, sí o sí, claro. No hay manera. Y los chicos, y alguien que se parece a un científico es un chico. Básicamente, los chicos son científicos natos. Están llenos de preguntas y llenos de curiosidad. Exactamente, y hacen sus propios experimentos también. Entonces, y un poquito, como te había contado antes, la especialización, la difusión de la ciencia busca
sobre todo en los adolescentes, que vuelva esa chispa, porque se pierde un poquito esa curiosidad con la adolescencia, y que vuelva esa chispa y generar vocaciones científicas para que estudien ciencias. Claro. Lo veíamos en el tape a Daniel Barraco, Sí. a Guillermo Goldes, digo, y Guillermo le decía a nuestro compañero Martino Trafrancisco, bueno, todo el mundo sabe algo de ciencia. Es así, ¿no? Digamos, parte de esto también tiene que ver con, además de la cuestión académica, de estudiar formalmente y ser un doctor, un licenciado en ciencias, bueno, de algún modo ir mostrando parte de los avances al común de la gente y también a los chicos, ¿no? Y sí, lo que dice Guillermo es verdad, todos sabemos algo de ciencia y justamente los que hacemos divulgación tenemos que aprovechar eso, Claro. tomar eso, lo que sabemos que conoce todo el mundo de ciencia y que nos ayuda a nosotros también a contar cosas que a lo mejor son mucho más complejas o que hemos estudiado en la facultad o que hacemos en los laboratorios, y aprovechar ese conocimiento general para que nos ayude a nosotros a contar cosas nuevas, básicamente, ¿no? Porque realmente es todo un desafío, ¿no? Para un científico, me imagino yo, tratar de explicarlo Claro. para un público general, Sí. ¿no? Sí, es un desafío. Yo siempre digo que, digamos, yo empecé con esto de la divulgación era unos 10 años más o menos, hasta ese momento y hasta ahora haciendo investigación como científico. Y yo siempre decía que me interesaba hacer divulgación de la ciencia porque mis padres no hicieron terciario. Mi padre era tipógrafo, era gráfico, mi mamá era maestra y fue no docente en la UBA mucho tiempo. Y llegaba a casa cuando estaba haciendo la tesis y ¿qué hiciste hoy? Y yo no sabía cómo explicarles. Entonces yo decía, y en esa época yo miraba Cosmos de Carl Sagan, Claro, por ejemplo, sí. y decía, ¿qué facilidad tiene este tipo para contar cosas tan complicadas? ¿Cómo se hace? Entonces fue ahí, a partir de ahí, que cuando volví al país, yo estuve 6 años haciendo un postdoctorado, dije, bueno, me tengo que especializar en esto. Y bueno, y justo en esa época, en 2008 más o menos, empezó el Ministerio de Ciencia de aquí de Córdoba a hacer cursos de divulgación científica, y así nació la especialización, que bueno, estuve en la primera cohorte en 2011. Claro, claro. Carl Sagan, ¿no? Un Sí. gran Sí. impulsor también. ¿A cuántos de esto. habrá Sí. inspirado Todos Cosmos? hemos visto Cosmos, hemos leído su libro. Exactamente. Esa Tal línea cual. del tiempo de que en un año calendario la humanidad arranca a las 11:30 de la noche del 31 de diciembre, todavía la tengo grabada, ¿no? De Bien, cómo bien. hace didáctico también la historia. Exactamente, y las esa es la cosas. idea, sí. Bueno, y ya que estamos, y como hemos dicho, hemos planteado hoy un programa muy dedicado a este tema, el de la divulgación científica, vamos a compartir con todos ustedes y por supuesto también con Alberto, este ciclo que consta de 3 historias, de hecho se llama 3 historias cordobesas, relatos de nuestra ciencia y tecnología, y que también es una coproducción entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y la Universidad Nacional de Córdoba, respecto de algunos temas puntuales de la provincia de Córdoba, temas muy interesantes desde la ciencia, desde la tecnología y el abordaje que se les da aquí. Hoy vamos a ver un pequeño fragmento, un adelanto del capítulo relacionado con el mar cordobés. Estamos hablando de la Mar Chiquita. Soy Natalia Breis y soy bióloga. La laguna de Mar Chiquita y los bañados del río Dulce forman en conjunto un enorme humedal en los límites de Córdoba y Santiago del Estero. En poco tiempo, la laguna será declarada Parque Nacional, uno de los pocos de nuestra provincia. El mar de Encenusa es un humedal que forma parte de un sistema complejo, entre otras cosas porque ingresan cursos de agua. Entonces, la laguna de Mar Chiquita necesita una protección importante. No basta con alambrarlo para protegerlo. Hay que cuidar también el caudal, los ciclos y la calidad del agua de esos ríos. El biólogo Enrique Bucher siempre recalca esto. Hoy visitaremos la laguna de Mar Chiquita. ¿Por qué decís que es un mar interior? Por 2 cosas. Primero, porque es enorme. Y segundo, porque el agua de la laguna es muy salada. Más salada que la del mar en realidad. Más salada que la del mar. Más salada, sí.
me decías que el agua de Mar Chiquita es más salada que la del mar. Así es, Mar Chiquita no tiene un desagüe natural. El agua solo sale cuando se evapora. Y cuando esto pasa, las sales que los ríos arrastran queda retenida. Por eso es tan salada. Claro, y cada vez es más salada. Mira, acá hay una mancha de sal. El agua de la laguna tiene alrededor de 60 gramos de sal por litro de agua. Y el agua del mar tiene la mitad, 30 gramos de sal por litro de agua. Bueno, allí estaba este pequeño fragmento de lo que es uno de los 3 capítulos de estas 3 historias cordobesas, muy interesantes porque además se meten con cosas que están aquí, muy cerquita. En el caso de la Mar Chiquita, tan solo 150 kilómetros aproximadamente hacia el este de la capital. Ideal para ir a conocerla y para conocer además todas las características que tiene. También hay un capítulo dedicado a los volcanes cordobeses, extinguidos, digamos por ahora, apagados, podríamos decir. Y también a la caverna de la energía, allí en el Cerro Pelado. Digo, lugares que tienen que ver con nosotros, muy cercanos a Alberto, y que también allí la difusión de la ciencia y la mirada que le pueden dar los científicos es muy interesante. Sí, bueno, obviamente está Guillermo, como siempre, en todos lados, pero básicamente me gusta mucho también el de Mar Chiquita y el de los volcanes, sobre todo porque tiene que ver con un tema que está muy en boga ahora, que es la biodiversidad, el cuidado de la naturaleza y todo ese tipo de cosas, el cambio climático y varias cosas más. La laguna es como una especie de termómetro también muchas veces esas cosas. Y bueno, y un poco también una idea de la divulgación científica es poner conciencia a la gente de que hay que cuidar la naturaleza, de que están pasando muchos cambios. Por ejemplo, un ejemplo que estuve pensando es, todo el mundo sabe que los dinosaurios se extinguieron, ¿no es cierto? Que cayó un meteorito supuestamente y se extinguieron, pero no sabemos que hubo otras 4 grandes extinciones de animales antes. La más famosa es la última, la de los dinosaurios, y ahora dicen que estamos viviendo la 6ª y que aparentemente la causa es el hombre. Estamos perdiendo muchísimas especies, muchas especies en todo el mundo y acá en Argentina también. Entonces es muy importante también tocar estos temas y básicamente donde la ciencia está implicada en alguna manera en cuidar la naturaleza y contarle a la gente también y darle herramientas para que se defienda muchas veces. El ejemplo típico ahora es la autovía de Punilla también. Claro que sí, te estaba por mencionar eso. Cómo el poder de la gente, ayudado por la ciencia, de alguna manera pudo hacer que se frenara el proyecto y que se cambie de lugar también, porque estaba afectando a la naturaleza, a la población humana y un montón de cosas. Entonces, la divulgación científica también, la comunicación pública de la ciencia tiene que ver también con eso, ¿no? Con este tipo de cosas. Claro que sí, además entender cada uno de los fenómenos y también comprender que no solamente le hacemos daño como a un tercero, hablando de la naturaleza, sino que tiene que ver con nuestro medio, ¿no? Exactamente. Y con los recursos que no quedan mucho ni mucho tiempo. Y que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos también. Claro. Sí. Bueno, claro, vos como biólogo, seguramente tenés elementos y está bueno esto porque uno puede conocer la historia de algunas cosas, como por ejemplo lo que planteabas de las grandes extinciones, los procesos en la historia. Uno puede conocer algunas cuestiones, procesos, pero la autovía por Punilla es un caso concreto y vos le podés dar a la gente algún elemento, aunque sean nociones básicas del por qué. Sí, se me ocurre ahora esta cuestión de traer agua desde el Paraná. Seguramente va a tener un montón de posiciones, como las tuvo el Camino del Cuadrado, por ejemplo. Y allí están las universidades y los académicos y los científicos para dar un punto de vista que tiene que contraponerse con los técnicos, con los políticos, y de ese combo salir algo que permite el avance de la sociedad, pero sin el detrimento de la naturaleza, ¿no? Y allí también la divulgación es muy importante. Exactamente. Sí, bueno, uno de los casos emblemáticos fue el de las pasteras en Uruguay hace unos años también. Botnia. Exactamente. Sí, porque también hay que tener en cuenta que a veces el poder económico y político se lleva puesto todo y de alguna manera hay que tener conocimiento justamente para poder de alguna manera ver si lo que se está haciendo está bien o si de alguna manera hay que pararlo y cambiarlo, ¿no es cierto? Bueno, siempre hablamos de el porcentaje de las decisiones que se toman. ¿Cuánto es el porcentaje político? ¿Cuánto es el técnico? Debiera ser al menos un 50 y 50, ¿no? Y no consultar a los técnicos cuando ya está licitada la obra y en marcha, ¿no? Exactamente. Claro. Pero bueno, allí está también la muñeca de los buenos dirigentes que se saben rodear de la gente especialista en cada tema y avanzan en función a esos consejos también.
Tal cual. Bueno, vamos a tenemos seguir. mucho para hablar, claro, de esto. Estamos curiosos, además. Sí, somos curiosos por naturaleza. Sí. Nunca más cierto. Pero vamos a hacer nuestra primera pausa. Tenemos mucho más para seguir compartiendo con ustedes hasta las 8. Claro que sí. Después de esta primera pausa seguimos con más. Ya venimos.